Gobierno neoliberal que se precie, cuando va a hacer un ajuste, le mete la mano en el bolsillo a los jubilados. Siempre, siempre, siempre. Los gobiernos te dicen, mira, la mitad del gasto del Estado es con los jubilados, así que hay que tocarlo sí o sí. Ahora bien, primero no es un gasto, porque la guita que le pagás a los jubilados, la ahorraron los jubilados. ¿Sí? Y segundo, además hay negociados. Mira, hay dos partes, te lo contamos muchas veces. Uno es lo que vos cobrás todos los meses, que es tu jubilación. Esa te la bajaron y ahora te lo vamos a mostrar cuánto. ¿Y cuántos derechos perdiste? ¿Cuántas de las cosas agregadas que tenés a lo que vos recibís en el mes que te fueron sacando? Y otro es lo que llamamos fondo de garantía, que es la guita que te asegura que vas a cobrar en el futuro, que vas a seguir cobrando la jubilación en el futuro. Bueno, de esa guita, lo que te va a mostrar Darío Gaño ahora, es que ya faltan 70.000 millones de pesos. Seguís sumando plata. Después te van a decir que la década saqueada, que la década robada. Esto está pasando ahora. Antes del fondo de garantía daba una enorme ganancia. Ahora no da ganancia. ¿Qué haces, Darío? ¿Qué haces, Roberto? Bueno, efectivamente es así. Vemos acá de fondo tenemos a Mauricio Macri con este hombre que se volvió viral en internet por el supuesto diálogo que podrían haber tenido. Mauricio Macri se basó mucho en la campaña 2015 en los jubilados, ¿no? Y de hecho cuando asumió se hizo eso de la reparación histórica, que después vimos que le habían dado menos de 60, 70 pesos al 85% de los jubilados, pero que aparte la contracara de la reparación histórica termina siendo lo que más perjudica a los jubilados. ¿Cuál era la contracara de la reparación histórica? Había dos en realidad. Una era el blanqueo, nosotros mucho lo criticamos acá, pero lo otro tenía que ver con lo que pasa en la ANSES. Vamos a dividir bien rápido. La ANSES es lo que abarca todo lo que tiene que ver con los jubilados, los ingresos, los egresos, qué es lo que va a pagar y demás. Y después hay algo que se formó, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS. ¿Qué es eso? Es como la parte de tu plata, de tu casa, que utilizás para poner un plazo fijo o poner en acciones si querés y demás, para ver si crece o no. Uno guarda esa cantidad de dinero, la ahorramos y en algún momento la usás. Las economías todas tienen recesiones, por ejemplo. Cuando tenés una recesión, no alcanza la plata. En ese momento salís y ponés esa plata. Así es. ¿Sí? O hay periodos en donde vos tenés demasiados jubilados para la cantidad de gente que trabaja. Si vos ese fondo lo mantenés, cuando llega ese periodo hay plata igual. Si vos lo destruís, cuando llega ese periodo, ¿sabés qué hacen los gobiernos? Privatizan de nuevo y destruyen el sistema. Así es un perjuicio a largo plazo que es lo que estás planteando. Y el otro es que este fondo de garantía se utiliza en las malas para poner plata y que, como decías vos, que los jubilados tengan algo. Y en las buenas para que crezca. Acá, durante el 2016, no solo que no creció, sino que cayó. Y no se invirtió para la economía real, como se dice. Fíjate acá, esto que es una de las claves. Este fondo de garantía, que es de donde se paga buena parte, aunque sea de donde se estimula al pago a los jubilados. Vamos a primero 2015, me voy a parar de este lado. 2015 tuvo un crecimiento del 40% de este fondo, con una inflación del 25%, porque esta es la parte en pesos. Bueno, hay una diferencia de más 15%. O sea, el fondo ganó plata. Ponele que tenía 1 millón de pesos, pasó a 1.400.000, 40%. Pero la inflación fue 25%. Entonces, ganó 15% de términos reales, que es un montón. La verdad es que el ANSES, en la época anterior, cuando estaba Bocio, ganaba mucha guita. Ganaba mucha guita. O sea, vos le decías, ¿por qué no me invertís la guita mía? Porque la de ellos la invertían, ¿cómo se llamaba el gerente? Santiago López Alfaro era uno, estaba con Diego Bocio. Los tipos, unos genios como invertían la guita, ¿no? Y buena parte la invertían. ¿Te acordás que se lo criticaba? La plata de los jubilados, la están tirando. Bueno, mira, la están tirando. Esta es la ganancia que daba. ¿Y ahora qué pasa? Que aparte tenía todos tipos que venían del sector financiero y que sabían dónde ponerlo y demás, y aparte buena parte iba a bonos del Estado, y como el Estado argentino iba creciendo y los bonos iban pagando bien, tampoco esa era una crítica también, bueno, mirá, qué bien que le iba. Mirá cómo le fue en 2016. Tuvo un 30% de crecimiento con un 42% de inflación. Acá perdió un 12%. Perdimos 12. Perdimos con la inflación. Como vos cuando, a ver, como los trabajadores, como los jubilados tuvieron un aumento del 25, 30% durante 2016 con una inflación del 40%, lo mismo le pasó a esto que es la verdadera plata de los jubilados. ¿Se entiende? Esta es la plata de los jubilados. Esta es la razón por la cual se presentó hace 2 semanas en el Congreso, que así medio solapado, pero que en realidad la plata de los jubilados perdió el FGS. Vamos a ver cuánta plata es que perdimos el año pasado. ¿Cuánto significa Vos fíjate por cuántos lugares perdemos guita.
por el endeudamiento, por la compra de armas, por el ANSES. Los jubilados perdieron 70.000 millones de pesos. 70, en mirá lo que es términos esta reales. cifra, por favor, 70.000 millones de pesos, ¿sí? Son 35 años de fútbol para todos y son jubilaciones por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Esto es lo que Claramente. realmente En perdió. un año se perdió esto. Perdió en un año el Fondo de Garantía. Los jubilados ni Sustentabilidad. lo saben. Va a haber algún jubilado que en octubre lo va a votar a Macri de nuevo, por ahí, ¿no? Sí, Esta sí, por parte eso. no la conocen, no la va a contar nadie más. Seguramente el canal mañana lo va a repetir, este informe, ¿sí? Se perdieron 70.000 millones de la plata de los jubilados, es decir, del Fondo de Garantía. Del Fondo en de algunos Garantía. casos por hacer operaciones ruinosas para los jubilados y a favor de algunos empresarios. A favor de algunos empresarios, poner plata en acciones de empresas cercanas a lo que el gobierno por ahí quiere. Pero aparte, con dos cuestiones. Una es que no se invirtió nada en 2016 con esta plata en economía real. Sí. Es decir, en poner a hacer puentes, por decirlo de una manera, nada. Lo que se invirtió son todas acciones, muchas de empresas que tienen sedes afuera y demás. ¿Cuál era la idea que se tenía antes? Es, invertamos esto en la economía real, entonces generamos laburo, si hay más laburo hay más aportes y los jubilados ganan más plata. Así es. Eso se sacó. Se sacó. Y aparte hay dos cosas. Una es la plata que tiene este fondo, Sí. que la va poniendo en distintas cosas. Y otra, muy importante, es la participación en las empresas que tenía el ANSES en base a lo que había heredado en 2008 Claro. por las AFJP. Eso es la clave de lo que viene. ¿Por qué? Porque el Estado tiene participación en muchas empresas. Perdón, y cuando esas empresas ganan, gana un poco el Estado. Claro. ¿Qué pasa? Si vos vendés eso, es Claro. como que una heladería venda la máquina. Muy bien, si a ustedes les interesa el tema, lo pueden ver en el destape web de la pluma de Tomás Luquín, que hizo una investigación. Ponelo, de ponelo. todo Quiero esto. que lean esa nota de Tomás Luquín. Excelente investigación. No nos hubiéramos enterado de esto sin esta investigación de Tomás Luquín, que está publicada en este momento en el destape web. ¿Qué es lo que hizo? Agarró informes en los que demuestra que el gobierno va a vender de a poco todas esas acciones que tenía, todas esas máquinas para hacer helado, todo eso que No, generaba. pero además la máquina para venderlo la vende a un precio que no vale. La vende más barato de lo que vale. Claro, Luquín, vamos a ver las dos cosas que mostró. Una es que se está vendiendo todo y lo segundo que lo que se empezó a vender lo vendió mal. Vamos a uno de los ejemplos donde el gobierno demuestra que ni siquiera sabe hacer negocios, para decirlo de alguna manera sutil. Mira, Sí. acá es lo que aceptó por la empresa Solvay Indupa, es una química, hace plásticos y demás, y la ANSES le hicieron una oferta por las acciones que tenía la empresa y aceptó la ANSES, pero una mala oferta por esta empresa. Acá, con esta mala acción... Solo que hizo con el una gobierno, venta de acciones solo una venta a de una un empresa precio chica, peor, era 30 centavos menos por acción de lo que salía. de lo que vale. De lo que porque valía el sí, mercado. porque sí, no hay ninguna explicación. No, No hay ninguna explicación, se perdieron 17 millones en una sola venta de acciones. en una sola venta de acciones. En una sola. Mira esto, se va a iniciar un juicio contra el Estado. ¿Por qué? Porque la misma Comisión Nacional de Valores, que es la que revisa estas cosas, dijo que esto estaba mal. Tenía un informe la Comisión Nacional de Valores donde decía que el precio era Claro. el que no se vendió. Y esto es mucho menos lo que se terminó vendiendo. Acá hay algo parecido al tema del dólar futuro, Roberto. ¿Te Sí. acordás que te decía, bueno, eso era el precio de mercado? Bueno, la única que no se vendió, no que me quiero meter con dólar futuro porque también Sí. es largo, pero que se decía, no se respetó el precio de mercado. La única diferencia con el dólar futuro es que el precio de mercado del cual se agarró Bonadío es un precio que estaba en Nueva York y que no está Sí. fijado. Esto es algo que la CNV, la Comisión Nacional de Valores, dijo, y es de Argentina, es de Tenés acá, precio todos firmado. los días. Todos los Pone el días. precio todos los días y le dijo que el precio estaba mal. Había un informe en el cual se hablaba de esto, y esto es lo que cuenta A Tomás ver, Luquín. esto es muy técnico. Lo que te queda claro, nosotros no tenemos ninguna duda para decirlo que esto es una estafa a los jubilados. ¿Sí? Esto seguramente, esto lo publicó... El destape web lo publicamos nosotros. Esto termina mal en la justicia. Esto es una estafa porque el precio de una acción es claro. ¿Sí? Hoy cuesta 300 pesos una acción, se vende a 300 pesos. Si a vos alguien la vendió a 200, está cagando a los jubilados que tenían invertido la plata en acciones. ¿Sí? Con este tipo de cosas los jubilados ya perdieron 70.000 millones de pesos. Guarda que nosotros a veces ponemos muchas cosas en un programa, ¿sí? Y son todas cosas muy importantes. Esto es la guita de los jubilados. Acá se perdió esta plata. Se perdió, ya está, se perdieron 70.000 millones de pesos, no está más. ¿Sí?
Lo que decíamos, lo que mostrábamos recién, a ver, en Estados Unidos el lugar del capitalismo más salvaje y Sí. demás, esto es un delito tremendo, el vender a un precio que no es, el tráfico de influencias para saber si una acción va a subir o no, así que es muy importante tener en cuenta esto, pero aparte es esto, es la plata de los jubilados, sobre todo en un año que a los jubilados no les fue nada bien. Mirá Ahora, esto. claro, ahora vamos a hablar, ¿sí? Porque ahora se empieza a analizar qué está pasando con los jubilados. En general, los economistas piensan que los más perjudicados del plan de ajuste de Mauricio Macri son los jubilados. Y en Argentina hay 8 millones de jubilados. ¿Cuánto subieron los alimentos? Mirá, esto lo que marcaban los equipos que siguen esto, el equipo de Mirta Tundis, de Semino y demás, lo que le subió a los jubilados, la canasta de los jubilados. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la canasta de los docentes? Claro, lo que consumen los jubilados. Esto es similar, tal cual. Por ahí no subió algo que no consumen, pero sí esto, alimentos, 80%. En un año en el que el crecimiento, ahora lo vamos a ver, de las jubilaciones fue mucho menor. Medicamentos, 85% de lo que ya pagaban. Claro, No, sin ya tener- era caro. Claro, sin tener en cuenta, no, pero lo que es que sin tener en cuenta la cantidad de medicamentos que tienen que empezar a pagar y que no pagaron, que lo vamos a ver un Sí. ratito. Y mirá lo que aumentaron las jubilaciones, solo un 31%. Esta pérdida, ¿ves? O sea, los jubilados gastan la mayor cantidad de la guita en comer y en comprar medicamentos. Estas cosas subieron 80%. Y las jubilaciones subieron 31%. Como te fijas, la diferencia es 50%. Esta es la pérdida de los jubilados y esta es la mayor pérdida, salvo la gente que se quedó en laburo y perdió todo el ingreso, que ha tenido cualquier ciudadano que tiene ingresos en Argentina. Estamos hablando de 8 millones y estamos hablando de nuestros mayores. ¿Sí? Entonces no es solo que perdieron 70.000 millones de pesos que tienen ahorrado los jubilados para cobrar en el futuro, sino que hoy son los más perjudicados. Vamos a ver la canasta básica, justamente de los jubilados. Y el tema que le mostramos antes, también pasó con Pampa Energía, empresa de un amigo de Macri, y Solvay Indupa, la que mostramos, va a cerrar, porque la compraron de afuera y tiene 400 trabajadores que van a quedar, tal vez, pero es lo que estaban diciendo, en la calle. Ahora vamos a ver la canasta de los jubilados, que no llegan a fin de mes, claramente. Mirá, el 60% cobra la mínima. 6 de cada 10 jubilados cobran 6.400 pesos, No los 9.000 que dijo Macri. no los 9.000 de Macri, y la canasta básica de los jubilados es de 14.500. Sabes que esta se mide por provincias, hay provincias donde da un poquito menos, hay provincias donde, pero todas rondan este número. En Mendoza me acuerdo que daba casi 14.000 pesos y demás, porque es tan sensible el tema, sobre todo cuando se pelea los aumentos y demás, no de los jubilados, sino en general, que se mide por sectores. Bueno, a los jubilados les ha ido muy mal. Y mirá, 3 millones, casi 3 millones y medio de jubilados, solo accede al 44% de la canasta básica. A ver, te lo hemos dicho muchas veces, por eso la política es tan importante, por eso yo soy pro política, ¿sí? Y estoy en contra de todos los que están en la antipolítica. Hay políticas que humanizan y políticas que deshumanizan. La asignación universal por hijo humaniza, la de FJP deshumaniza. Bueno, esto deshumaniza. Esto va rumbo a la privatización. Esta gente no tiene para comer, no tiene para comprar remedios. Se va a morir antes de lo que se iba a morir. Los gobiernos salvan vidas, ¿sí? Con un plan de 19 vacunas, con la moratoria previsional, con los aumentos cada 6 meses, o hacen que la gente muera antes del tiempo que el destino le había tocado. ¿Por qué? Y porque le sacaron el remedio sin el cual no puede vivir. Bueno, esto está pasando ahora, acá no hay discusión. ¿Sí, Campanella? Acá no hay discusión. Esto es así. Los jubilados ganan esto. Los jubilados ganan esto. ¿Cuál es la prioridad nuestra? Si no son los jubilados, si no son los docentes, si no son los científicos, ¿cuál es la prioridad nuestra? Vamos a escuchar, Roberto, a uno de los especialistas que sigue este tema, se llama Cristian D'Alessandro, es parte del equipo de Mirta Tundis y es parte de los que ve esto. Vamos con los datos, a ver cuánto perdieron los jubilados y cómo viene el panorama. También en general esto que se preguntan muchos de los que siguen este tema en 2017. Bueno, vamos a escuchar a Cristian D'Alessandro. Vamos, dale. La situación de los jubilados hoy es miserable. Han perdido en el 2016 entre un 10 y un 15% del poder adquisitivo. Con la pobreza que hay hoy, el 70 al 80% de los jubilados son pobres. Pero hay más. Hay una franja de la población que es indigente. Hay unos 300.000 jubilados de lo que fue el viejo sistema de capitalización individual, hasta FJP de Menem y Cavallo, que están cobrando 300, 500 pesos por mes. Solo eso. La reparación histórica quedó en el título, es una mentira. La reparación histórica
se le aumentó promedio un 600 pesos a un jubilado. Eso equivale a menos de 25 pesos de pan por día, o sea, medio kilo de pan. Eso es el aumento diario a un jubilado en reparación histórica en promedio. La tarjeta Argenta, muchos jubilados, por no decir la gran mayoría, están sacando créditos no para ir a hacer un viaje, a hacer ocio o comprarse un televisor como lo hacían antes. Lo están haciendo para ayudar a los hijos, para poder solventar la familia que se quedó desmembrada producto de la desocupación o porque muchos jubilados, como no pueden pagar las expensas, tienen que pagar eso que no pudieron o comprarse los medicamentos que antes les daban gratis y que ahora están poniendo para los medicamentos entre 1.000 y 1.000 y pico de pesos por mes porque no les alcanza, porque los jubilados que tienen un haber y medio más de la mínima se lo están recortando. A ver, el ajuste está en el Fondo de Garantía, se perdieron 70.000 millones. Está en las jubilaciones, que ahora no alcanzan para nada, y está en las cosas que tenían los jubilados, que se las van sacando de a poco. Hay un desmantelamiento de los derechos que tenían los jubilados, que también es plata. También es plata. Igual el déficit de la ANSES este año fue 150.000 millones de pesos, un déficit enorme y así todo no le da las prestaciones que los jubilados habían ganado en los últimos años. Por ejemplo, vamos a ver la primera que tiene que ver con la tarjeta Argenta. Este es el programa, había empezado en 2012. ¿Qué podían hacer los jubilados con esta tarjeta? Comprar con descuentos, pero sobre todo sacar préstamos a tasas muy bajas, porque el jubilado te la va a devolver, digamos. Sí. Tenían prestaciones, tenían distintos beneficios. Bueno, totalmente out, está desmantelado. Esa es la palabra, desmantelado, porque el gobierno a veces dice, tal programa lo seguimos, sí, pero no tiene nada de ningún beneficio, no está en ningún lado, no lo siguen repartiendo. Bueno, esto es lo que pasa con estos programas que estamos viendo. La tarjeta Argenta. Y el programa ADOP es el de... El de los médicos. El de los médicos. Sí, los médicos te mandan a los pacientes de actividades recreativas, a todo lo que tiene que ver no con él. A ver, una de las enfermedades que tiene un buen porcentaje de la gente mayor es depresión. Los médicos tenían la posibilidad de mandar, de hacer como una receta, pagarle para que la gente tenga algún tipo de distracción. Acompañamiento, talleres, pudiese hacer gimnasia, actividades deportivas. Bueno, eso además evita, había a gente que se la daban para evitar la depresión, había gente a la que le hace bien para otras cosas, para la presión, para el corazón, que entretenerse. Muchos mayores están solos, o porque enviudaron, o porque sus hijos no lo van a ver. ¿Sí? Eso era muy importante. Eso se lo sacaron. El médico ya no puede decir, bueno, páguenle al jubilado esto porque este jubilado lo necesita. Bueno, eso se lo sacaron. Mira, hay más. Plan remediar, de este hemos hablado, Roberto, ¿no? Que, a ver, cuando hablamos en general del plan remediar, es terrible. Ahora, para los jubilados es incluso peor. Sabemos que consumen más medicamentos que el resto de la población en promedio y por eso el plan remediar a quienes más afectó, hicimos todo un programa en la semana sobre este tema, pero a quienes más afectó fue a los jubilados. Cubría el 90% de las patologías que tienen los prestadores, los que presta este tipo de programas y quedó eliminado. Las prestaciones odontológicas están, hoy recibí con la promo del canal muchísimos mensajes de odontólogos que me decían, mira, directamente no nos dan nada, no nos dan nada. Acá me dan un ejemplo, por ejemplo, que se les deben prótesis de hace 6 meses, las cuales son cotizadas por el PAMI a 388, un valor ridículo, muchas veces el profesional pone la plata de su bolsillo. ¿Sí? Y tampoco están entregando anteojos porque hay una denuncia de una deuda de 100 millones de pesos a los proveedores, no están entregando anteojos a los jubilados, entonces no le alcanza la plata para la comida, no le alcanza la plata para los remedios, le sacaron los anteojos, le sacaron los arreglos dentales, le sacaron el plan remediar, le sacaron la distracción. Ahora, ¿qué es lo que dice el presidente? ¿Cuál fue la defensa oficial? Y también las medidas. ¿Qué es lo que vio que hizo Macri? Mirá acá, título de Clarín. Macri corrió al titular del PAMI para acelerar el ritmo de los recortes. Clarín, el 15 de marzo. O sea que estos recortes le parecen poco a Mauricio Macri. Los recortes que ya te mostramos le parecen poco y él dice que por esa razón, Clarín lo dice. Sí, lo dice. Que es lo mismo, Clarín, Macri, Clarín, ¿sí? Que quiere un ajuste más profundo. ¿Sí? Esto no lo digo yo, Campanella, lo dice Clarín. ¿Sí?
Sí, y todos los que uno habla, ¿no? Como fue, todas las fuentes que uno tiene también dice lo mismo, pero aparte lo dice Clarín, que lo dice el propio Mauricio Macri. Carlos Regazzoni dejó la obra social de los jubilados. El presidente quiere un ajuste más profundo. Fuerte en ese sentido porque lo que decíamos recién Cristian D'Alessandro, una de las frases era en presente continuo, es lo que está pasando. Bueno, 2017 también se ve negativo. A veces mostramos cosas del 2016 y todavía no sabemos qué va a pasar en 2017. Claro. Bueno, en este caso, en de los jubilados, y te acordás que si no fuese por el programa que habíamos revelado, que habían cambiado le habían bajado la jubilación, nosotros lo avisamos. ¿Fue uno de los por si pasa? Sí. Bueno, está todo en marcha todavía, todo en marcha para los jubilados, así que duro lo que viene. ¿Querés escuchar nuevamente a Hay una segunda parte que es muy fuerte lo que dice. A ver, escuchémoslo a Alessandro. Oficialmente, los diarios de mayor tirada dijeron que Carlos Regazzoni no quiso hacer ajuste que este personaje nuevo, como Casinotti, viene a aplicar. Le restringieron los medicamentos por parte del PAMI, no pueden pagar la luz, el gas. Los que viven en departamentos no pueden pagar las despensas. Estamos viendo muchos jubilados que están siendo desalojados o en vía de desalojo. La verdad que es preocupante y miserable la situación que está viviendo hoy. A la larga se van a quedar sin recursos para el pago de los jubilados. Y eso va a provocar el advenimiento de lo que es las AFJP Light. Tenemos que pensar que el titular del ANSES dijo públicamente que tenemos que repensar el sistema y volver a un sistema de ahorro voluntario, dijo él. Tal vez no se implemente el sistema de AFJP como se conoció, pero van a venir por eso, y van a venir por un ANSES chiquito, como fue en la década de los 90, al igual que el PAMI. Sandro es asesor de Mirta Tundis, claramente, bueno, trabaja con el Frente Renovador, con Massa Mirta Tundis, una de las personas que más conoce del tema de jubilaciones. Salió una noticia el otro día de una jubilada que la agarraron robando comida. Sí. Y dijo que no tenía para comer. Sí, en Misiones fue. Robó alimentos, dijo que no tenía plata y que en su vivienda no tendría ningún tipo de alimento para comer. Además que tendría una persona discapacitada a su cargo. Estas noticias muy sensibles, muy duras, se dan mucho, porque también, digo, no tan de extremo por ahí, pero pasa mucho que, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay el que no tiene para comer y que no le alcanza? Y aparte, de nuevo, con una tendencia que es cada vez peor. Primero te dijimos que se perdieron 70.000 millones de pesos de ese fondo que es para las jubilaciones futuras. Después te dijimos cuánto se perdió del ingreso hoy de poder adquisitivo de los jubilados. Después te dijimos cuántos derechos perdieron los jubilados. Ahí te dijo este especialista que es obvio que se está haciendo para ir hacia una privatización light, dijo esto. Ahora quiero que escuches a un médico, a Jonathan Confino, que dice, bueno, ¿y qué pasa con la salud de los jubilados hoy, en este momento, con esta situación que te estamos contando? Escúchalo. Se ha venido vaciando sistemáticamente lo que es el botiquín del Remediar, donde vemos que se ha disminuido un 75% la cantidad de presentaciones farmacéuticas. Esto quiere decir la diversidad de los comprimidos que se obtienen en un centro de salud, como ha disminuido también un 50% la cantidad de drogas que están disponibles de manera gratuita en los centros de salud. Y esto va a su vez de la mano de una desregulación del mercado de los medicamentos, fruto del retiro del Estado, particularmente de la Secretaría de Comercio, que ha generado un aumento casi del 200% en el precio final de muchos medicamentos. Eso se está viendo también con el acceso a sillas de rueda, a camas ortopédicas, donde muchas veces en pos de la eficiencia se ponen trabas administrativas que no dejan de ser barreras al acceso y que en definitiva hacen que la persona no pueda tener aquello que necesita. Esta política de disminuir el acceso a los medicamentos, por ejemplo, trae consecuencias muy nefastas sobre la salud de estas personas, porque, como decíamos recién, el hecho de no poder controlar adecuadamente una hipertensión, esto quiere decir tomar un medicamento todos los días o controlar una diabetes, lo que puede generar son una mayor ocurrencia de infartos, de ataques cerebrales, de descompensaciones diabéticas, que se conocen como cetoacidosis diabéticas, y son situaciones que muchas veces generan la muerte. Y creo que esto hay que reconocerlo, donde estas políticas que hoy estamos siendo testigos están generando muertos, y esto lo hemos visto también
con la discontinuidad de los tratamientos para la tuberculosis, por ejemplo.